Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Mora, coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial del Tecnológico de Costa Rica, y me acompaña en el máster Francisco Céspedes, director de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, y la máster Lady Fernández, profesora de la carrera de Gestión de Turismo Rural Sostenible del Tecnológico de Costa Rica, Campus Tecnológico Local San Carlos. Unos consejos prácticos antes de iniciar es mantener sus micrófonos en silencio y las preguntas las pueden realizar por medio del chat y serán atendidas al finalizar la exposición. Las preguntas de mayor complejidad por manejo del tiempo serán atendidas por medio de correo electrónico. Para darle la bienvenida a este webinar, le damos la palabra a la máster Lady Fernández. Muy buenos días, estimadas y estimados participantes. Nosotros como tecnológico y también la unión entre nuestras áreas administrativas de turismo rural sostenible, tenemos el agrado también de compartir con ustedes una vez más un espacio de encuentro, un espacio para ir conociendo algunas herramientas, algunos aspectos más prácticos que nos permitan avanzar en nuestros emprendimientos y en nuestras empresas. Realmente es siempre un honor, un gusto para nosotros compartir estos espacios y deseamos que también sea de mucha utilidad para ustedes y que lo disfruten también y seguimos a su disposición. Muy buen día. Muchas gracias, Lady. De parte del CIDETEC, CEPROTUR y TEC Emprende Lab del Tecnológico de Costa Rica, tenemos el gusto de compartir con ustedes este webinar de contenido titulado Design Thinking como herramienta de innovación en tu modelo de negocio, dirigido por el licenciado Brian Salas Angulo. Brian es graduado de la carrera de Administración de Empresas y tiene una licenciatura con énfasis en finanzas. Además, es profesor y especialista en finanzas y actualmente es el gestor de cultura de emprendimiento en Tech Emprende Lab del Tecnológico de Costa Rica. Adelante, Brian. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bastante bien. Yo estoy muy emocionado de compartir este ratito de innovación con ustedes. Espero de verdad de que nos sea de mucho provecho y que podamos aplicarlo a nuestros negocios. Entonces, para empezar, porque hay bastantes cosas de las que quiero hablarles, voy a compartirles pantalla para mostrarles la presentación. Ok. Como para hacer una actividad rompehielo, em, yo quiero pedirles el favor de que busquen una hojita, ¿verdad? Que la tengan a mano y que dibujemos una innovación para los mercados que consumen estos productos que les estoy mostrando en pantalla. Lo que quiero es que generemos innovación con esto. Ojo, ojo que el reto que estoy planteándoles a ustedes ahorita es innovación para el mercado que consume estos productos. No necesariamente es una innovación de estos productos que ya les estoy mostrando. ¿Me siguen? Entonces, a partir de ese momento les doy un minuto para que hagamos ese dibujo, ¿ok? Si no tienen una hojita a la mano, no hay problema, lo pueden hacer mental. Lo ideal es con un dibujo, pero ambas opciones son viables. Vamos a dar unos 15 segundos adicionales. 10 segundos. 5 segundos. Listo, muy bien. Yo creo que todos y cada uno de nosotros ya debemos de tener
para alguno de estos mercados alguna innovación. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿En qué pensaron ustedes cuando su cerebro se planteó el reto de generar una innovación para esto? ¿Pensaron en el producto o bien cómo puedo agarrar ese producto y mejorarlo? ¿O de otra forma pensaron en el problema? El objetivo, al menos de esta charla y con lo que a mí me gustaría que nos quedemos el día de hoy, es que para generar innovación, el detonante es entender y comprender bien la problemática. Es decir, si yo quiero generar una innovación para el mercado que consume los carretillos, yo tengo que pensar más bien que el problema que tiene la gente es transportar objetos pesados en un contexto X, ¿ok? Cuando estoy tratando de generar una innovación para el mercado que consume los bombillos, yo tengo que traer a mi mente que lo que la gente está comprándome es la luz. Es decir, el problema que tienen es que hay lugares oscuros que necesitan iluminar. Y por otro lado, con el cubo de rugby, el problema ahí que nosotros estamos solucionando o el motivo por el cual ese producto existe es porque la gente tiene una necesidad de divertirse, de disfrutar, poniendo a prueba su mente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pensemos en innovación, cuando vayamos a realmente a plantearnos un reto en nuestra organización o en nuestra vida diaria, tenemos que pensar primero en el problema. Recordemos que la gente no compra un taladro, lo que la gente compra es un hueco. Entonces, en la medida que nosotros comprendamos que el hueco es apenas una de las posibilidades para solucionar ese problema, entonces el cerebro, por decirlo así, lo sacamos fuera de la caja y es mucho más fácil o mucho más sencillo pensar de que apenas es una de N soluciones, digamos, para abarcar ese problema. Entonces, por eso les ponía el ejemplo, ¿verdad? Cuando yo hago este ejercicio con organizaciones o en talleres, las personas siempre les pongo como el reto de generar una innovación para el mercado que consume taladros y dicen, bueno, que el taladro funcione para recoger la basura, ¿verdad? O los residuos que vaya generando, que el taladro sea más liviano, que tenga más revoluciones por minuto, etcétera. Pero siempre pensamos en el taladro y pensamos la forma de hacerlo mejor. El objetivo de este taller o la metodología del Design Thinking, que ya casi voy a explicarles esto, lo que nos plantea a nosotros es que generemos innovación, entendiendo innovación como algo nuevo. Y si queremos generar algo nuevo, tenemos que dejar de pensar en lo que ya existe. Y el objetivo o la forma más eficiente de hacerlo, en mi opinión, es pensando o partir del problema. Ok, entonces yo les pongo un ejemplo de alguien que decidió generar innovación con uno de esos productos y es este. Y si hacemos luz con plantas, les voy a mostrar un pequeño ejemplo, digamos, de esta innovación que a mí me llamó poderosamente la atención y veamos cómo es que ellos parten del problema hasta que generan la innovación. Están viendo el video, ¿verdad? Si alguno me confirma. Sí, Brian. Perfecto, gracias. Nosotros tenemos luz, pero no funciona. La inundación ha venido en mes de marzo y ahí es lo que se ha malogrado los cables. Los alumnos, claro, pueden estudiar, pero con mechero, que dicen no, pero malogra la vista, además las vías respiratorias, el humo adentro. En la Tierra podíamos obtener energía y aprovechar la fotosíntesis para dar energía y por lo tanto luz. Es una energía renovable que tiene mucho que dar, puesto que tenemos plantas en todo el mundo. Esa es la parte más bonita, ver el impacto que tiene nuestras obras, nuestro esfuerzo y cómo va a servir a los demás. Lo que tenemos que hacer es meter la tierra en cada uno de estos agujeros y la respectiva planta. A través de un proceso de fotosíntesis nos van a permitir que la lámpara funcione.
gracias a Dios ustedes nos están visitando con este tipo de aparato que da luz sin gasto de gasolina, sin gasto de petróleo. Nosotros no sabíamos, ¿no?, que una plantita puede dar una luz, ¿no?, que nos puede servir. Tú sabes que la luz es vida para nuestros hijos también, pues. Ok, a mí en lo personal me encantó este ejemplo porque va mucho de la mano con lo que les he venido mencionando, ¿verdad? Partimos de un problema y de ese problema generamos una solución. Ahora, el design thinking parte de las personas, ¿verdad? A veces cuando nosotros estamos trabajando en algún proyecto, digamos como estos, para generar una innovación, la gente piensa en el problema que tiene la empresa, pero el design thinking parte de la persona que está liderando esa empresa y cuáles son los problemas que esa persona tiene, cuáles son los dolores que esa persona tiene, y en función de eso se genera una innovación. Ahora, es importante que nosotros definamos qué se entiende por innovación, porque yo creo que ese término es usado por muchos de nosotros en el día a día y a veces se nos podría escapar un poquillo, digamos, lo que realmente nos plantea esto. Entonces, como un ejemplo práctico o otro ejercicio que les pongo aquí en la mesa, es que pensemos en 3 soluciones para una empresa que es un monopolio y que se dedica a la venta de pasta dental. Entonces, ojo el asunto, digamos, es una empresa que no tiene competencia alguna, es la única empresa que vende pasta dental y el reto que tiene la empresa ahorita es incrementar las utilidades. Entonces, quiero darles 2 minutos para que nos planteemos a nosotros mismos cómo podríamos generar una innovación para solucionar esa problemática. Vean que son tres opciones, 3 alternativas. Entonces, a partir de este momento les voy a dar esos 2 minutos y quizá si algún valiente o valienta nos quiere mencionar su respuesta, pues sería excelente. Entonces, 2 minutos a partir de ya. $30 segundos. $10 segundos. Ok, tiempo. No sé si alguno quiere compartir con nosotros las propuestas que tiene. Puede ser una, si no se le ocurrieron las 3, no hay problema. Puede ser alguna de ellas. Aquí ya tenemos la primer participante. Perfecto. Voy a leerlo. Alejandra Soto nos dice, formas para incrementar el consumo, una boquilla más grande, material más suave para estripar y obtener la pasta en mayor cantidad y un cepillo de dientes más grande en la parte de las hebras. Ok, perfecto.
¿Alguna otra persona? No. No, por el momento Ok, ella perfecto. fue la que nos escribió. Alexandra, ¿verdad? Me comentabas. Ok. Alejandra Soto. Alejandra Soto. Bueno, Alejandra dio en el blanco Hay otra. perfectamente. Ajá, hay Bueno, ok. otra. Teresita nos dice una campaña que aumente el consumo. Ok, perfecto. Vamos a ver, pongamos estos dos ejemplos, digamos, a la luz como para explicar un poquito más el ejercicio. Vamos a ver, muchas veces cuando nosotros pensamos en innovación, se nos viene a la mente quizá biotecnología, quizá aplicaciones móviles, software, hardware, blockchain, no sé, tantas cosas tecnológicas que hay ahora, ¿verdad? Y al menos yo o nosotros en la incubadora concebimos la innovación como algo que sea útil, ¿verdad? Entonces, cuando planteamos el tema ok, generemos una solución para este tipo de empresa, es que la innovación ahí está en solucionar ese problema que tienen, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice Alejandra es, hagan el huequito de la pasta más grande, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente, si nosotros hacemos eso, las personas van a gastar más rápido la pasta dental y van a tener que comprar más. Entonces, va a incrementar la rotación de ventas exactamente de ese producto y entonces eso va a repercutir inmediatamente en las utilidades de la empresa. Ahora, a muchos de nosotros, porque, bueno, al menos la experiencia que he tenido, digamos, con este ejercicio, es más, no sé si nos hemos conocido en alguna otra oportunidad y les he dado el taller, ¿verdad? Siempre es, invirtamos una campaña de sensibilización, como decía la otra compañera, eh, incrementemos, no sé, incrementemos los esfuerzos para que el Departamento de Investigación y Desarrollo genere otro producto, hagamos un nuevo producto con niños, etcétera, pero recordemos aquí, por eso les decía, lo importante de irse al problema, recordemos aquí que es un monopolio. Entonces, en la medida que nosotros decidamos vender esa pasta dental en una bolsa plástica toda fea, muy probablemente la gente va a tener que seguirla comprando. Entonces, si nosotros invertimos, por ejemplo, de más en una campaña adicional, un nuevo tipo de producto, nuevos materiales, etcétera, eso nos está inflando los costos. Y si inflamos los costos y mantenemos el mismo nivel de ventas, lo que vamos a tener es una utilidad menor. ¿Ok? Entonces, por aquí, digamos, la importancia. Alguno me pudo haber dicho, bueno, subamos el precio de la pasta, y pues también es válido, porque la gente tiene que comprarlo sí o sí. Lo que pasa es que muy probablemente vamos a tener clientes molestos, ¿verdad? Otro es, bueno, disminuyamos los costos, ¿verdad? El costo del producto y que probablemente sea válido también porque, como les decía, si vendemos la pasta dental en una presentación horrible, igual la gente va a tener que comprarlo porque es la única pasta dental. Entonces, algunas soluciones o una de las soluciones que a mí más me gusta es hagamos el huequito un poco más grande y vean que aquí no hay software, aquí no hay hardware, es simplemente una idea innovadora y sencilla que da solución a un gran problema que tiene una empresa. Entonces, por eso les digo, de aquí en adelante y con lo que resta de este webinar, yo quiero que nos quedemos con eso, ¿verdad? Que cuando nosotros pensemos en solucionar un problema X, pensemos realmente en ese problema, en las implicaciones que tiene. Ahora, eh, para nosotros, bueno, para todos es importante realmente que nosotros conozcamos la diferencia entre lo que es una idea y lo que es una innovación. La creatividad es más bien, es pensar en ideas nuevas y apropiadas. Por otro lado, la innovación es la aplicación con éxito de esas ideas dentro de una organización. En otras palabras, podemos decir que la creatividad es el concepto, pero la innovación es el proceso. Vamos a ver, yo les lanzo una pregunta para que nos respondamos todos interiormente. Una idea puede ser innovadora. Entonces, basándonos en esto que les he comentado, una idea realmente podría ser innovadora.
Y la respuesta es, depende, ¿ok? Depende si esa idea la colocamos en el mercado o si la idea realmente generó la solución a ese problema que tenía ese usuario, entonces podemos hablar de que hay innovación. Pero si únicamente es una idea que yo creo que sea innovadora, pero yo no la he puesto a funcionar en el mercado, yo no tengo derecho a decir que esa idea es innovadora, porque no sabemos si esa idea le solucionó o no le solucionó el problema a la gente. Ahora, hay diferentes tipos de innovación y estoy seguro que muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar de estos términos. A mí me gusta mucho este grafiquito que les muestro por acá, y es sobre la diferencia entre la innovación evolutiva, innovación radical o innovación incremental. Vean que, bueno, aquí tenemos dos ejes, ¿verdad? En el eje horizontal tenemos los usuarios actuales y los nuevos usuarios, y en el vertical tenemos la oferta actual, o sea, los productos que la empresa está ofreciendo actualmente y una nueva oferta, es decir, un nuevo producto. Entonces, cuando nosotros estamos con los productos existentes, atendiendo a nuestros clientes existentes, a eso le podríamos llamar una innovación incremental. Pero, de lo contrario, si nosotros estamos generando una oferta nueva, pero para un grupo de usuarios nuevos, aquí podemos hablar de innovación radical o innovación disruptiva. ¿Ok? Y claro, la empresa podría tener otras estrategias, como por ejemplo, bueno, con los productos actuales atendamos nuevos mercados, ¿verdad? Ese puede ser un tipo de innovación, le llamamos evolutiva, o bien yo podría decir, ok, hagamos una nueva oferta, pero un nuevo producto o servicio, pero para los usuarios que ya la organización tiene. A eso la llamaríamos igualmente innovación evolutiva. Investigando un poquito, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos hay bastante información, sobre todo porque las empresas son de capital abierto, ¿verdad? Y hay más información con respecto al giro de negocio, digamos, de las compañías y demás. Y por lo general, las empresas invierten muchísimo, digamos que el 80% de su presupuesto destinado a innovación, sobre todo en innovación incremental. Y eso está bien, ¿verdad? O sea, es decir, no hay unos números, por decirlo así, estándar para definir cómo tengo que ejecutar el presupuesto, porque depende mucho, ¿verdad? Una empresa de software, por ejemplo, puede destinar un poco más de inversión a la innovación radical y menos a la innovación incremental, pero lo que les quiero decir con esto es que nosotros en nuestras organizaciones deberíamos de trabajar con las tres, es decir, ver esto como tres saquitos en los que la empresa sí o sí tiene que invertir. Ojalá que destinara una parte del presupuesto en innovación radical, ¿verdad? Otra en innovación incremental y pues podemos pensar en otra para esa innovación evolutiva, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, de esta innovación donde tenemos una oferta actual, pero queremos abarcar nuevos mercados, es, por ejemplo, que el desperdicio de una materia prima pueda funcionar para otra cosa, que es lo que le llamamos como economía circular. Eso podemos verlo como una innovación de ese tipo. Ahora, otro tipo de innovación, vamos a ver, para darles otro ejemplo de innovación evolutiva, se produce tal vez, bueno, como les decía, se produce con la aparición de un producto o servicio nuevo en una industria y mercado existente, entonces, el cual puede contener mejoras importantes en especificaciones técnicas, componentes, materiales, software, ergonomía y otras características funcionales que la diferencian del resto de productos existentes. Recordemos que si hablamos de innovación es de algo nuevo. En el 2001, por ejemplo, Apple introducía en el negocio de los reproductores de música representando el primer iPod, ¿verdad? Que tenía 5 gigas de almacenamiento de música y era un dispositivo con dimensiones súper pequeñas, era el más pequeño creado hasta ese momento. Entonces, de esa forma, el iPod era el primer reproductor de MP3 del mercado, pero incorporaba una serie de mejoras clave que lo hacían diferenciarse de la competencia y convertirse en un reproductor líder a nivel mundial. ¿Cuáles eran las características? Un tamaño ultra portátil, podía cargar 1000 canciones en un disco duro de 5 gigas, poseías una batería que duraba 10 horas y se recargaba a través del mismo cable con el que se transfería la música al dispositivo. Entonces, aquí les muestro como dos ejemplos que están relacionados, digamos, a esto. Y por otro lado, podemos hablar entonces les puedo dar un ejemplo de innovación radical incremental. Vamos a ver, es muy sencillo reconocer el radical porque se sale por completo, digamos, de la media o de lo que estamos acostumbrados a ver.
Entonces, hablando de la radical, cambios que en la mayoría de los casos los clientes apenas han demandado o al menos no son ni siquiera conscientes de eso. Y precisamente por eso suponen un gran impacto en una industria. Y ojo, la característica aquí que me gusta mucho resaltar es que convierte productos existentes en obsoletos. Un ejemplo de esto, cuando aparecieron las compus, ¿qué provocó? Bueno, una industria de software y una industria de hardware. Arrastró a IBM a nuevos mercados y desaparecieron gradualmente las máquinas de escribir. Con la aparición de los pañales desechables, por ejemplo, sucedió lo mismo, ¿verdad? Las mantillas, por decirlo así, quedaron completamente obsoletas. Entonces, las innovaciones más sobresalientes están enfocadas, bueno, al menos ahorita, en telefonía móvil, en blockchain, en inteligencia artificial y robótica, pero les dejo ahí el concepto porque, como les digo, uno no puede como encasillar la innovación radical en un concepto porque siempre es algo que se reinventa, siempre es algo nuevo, es algo que llama poderosamente la atención. Entonces, al menos esas son las características. Y con respecto al incremental, la diferencia de la innovación radical es que la innovación contribuye continuamente al proceso de cambio y se ajusta totalmente a una baja disponibilidad de recursos que tenemos en nuestra empresa y a los requerimientos del mercado. Este tipo de innovación es percibida por el consumidor muy rápido y no cambia en esencial el concepto original, ni representa tampoco un cambio trascendental, y tiende a ser muy fácil, bueno, tal vez muy fácil no, pero muy rápidamente es imitado por la competencia. Un ejemplo de esto, podemos hablar de la industria del automóvil, ¿verdad? Yo qué sé, características para mayor seguridad, un detector de cambio de carril automático, frenos automáticos, luces diurnas, frenos ABS. Si hablamos de características de confort, bueno, que tenga techo solar, que tenga climatizador, asientos deportivos, asistente para aparcar. Si hablamos de características para mayor durabilidad, bueno, una pintura metalizada, que las luces en LED. Y si hablamos de mayor respeto por el ambiente, coches híbridos o eléctricos, etcétera. Entonces, este es uno de los ejemplos que creo yo que nos ayuda a comprender más este concepto. Y como les decía, no hay que casarnos con un tipo de innovación, ¿verdad? Nosotros en nuestras organizaciones o nosotros como emprendedores deberíamos en algún momento de nuestra vida de negocio tener un poquito de recursos en cada uno de esos saquillos que les he comentado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, entremos en materia, ¿verdad? Que es el Design Thinking. Como ya he hablado mucho, entonces les voy a mostrar un video sobre, vamos a ver, es como un ejemplo que hizo IDEO, que IDEO es una de las, más bien fue la primera empresa, digamos, en ser pionera en utilizar ahora sí el Design Thinking, digamos, para hacerlo un poco más comercial y solucionar problemas en el mercado. Y quiero que pongamos atención a las características, ¿verdad? Que hagamos como un compilado en nuestra mente de cuáles son esos factores clave que hacen que el Design Thinking sea especial. Entonces, les voy a proyectar el video en este momento. Listo. The Deep Dive, one company's secret weapon for innovation. We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So, welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens, hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer.
project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, which is, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. And the other side says, gives us a lot of help, says, be safe. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Oh, man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour, traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, what, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You ought to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell, you know. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. If it doesn't nest, we don't have a solution. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done because it's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you, as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there. But there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. There it is! There it is! So we took the best elements out of each prototype
The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is just... Ok. Creo que este video a nosotros nos dice ampliamente qué podemos entender por Design Thinking. No sé si alguno quiera destacar algunos 3 elementos que les llamó la atención, que consideran que son diferentes a cómo actuamos nosotros en nuestras empresas o cuando queremos generar innovación. Tenemos uno acá, dice Rocío Herrera, no juzgar las ideas de los demás. Excelente, excelente aporte. Ok, vamos a ver, aquí hay varios elementos que son bastante interesantes. Vuelvo y repito, yo soy muy necio con esto, pero el problema, o sea, todo se conformó ese fue el génesis, digamos, para poder generar ese carrito, ¿verdad? Partieron del problema, vieron que era súper incómodo andar con los carritos, que tenían que levantarlo cuando, yo que sé, quizás había un pasillo muy estrecho y tenían que levantarlo para poder mover el carrito de forma eficiente. Vieron ahí el tema de que hay algunos productos como que a la gente le da vergüenza tenerlos. Entonces, vamos a ver, en función de todos esos problemas se genera una nueva versión del carrito y vean el equipo que estuvo conformado por ahí, ¿verdad? O sea, había un lingüista, había un psicólogo, había un biólogo, había una persona de mercadeo, es decir, ya voy a hablarles un poquito más acerca de esto, pero el objetivo aquí es que esta es una metodología que el trabajo colaborativo es sumamente importante. Entonces, para definirles Brian, concretamente qué es el Design Thinking, tenemos otros, tal vez para comentárselos, okay, que están muy interesantes. Y usted lo acaba de mencionar. Dice Orlando Arias, incluir profesionales de diferentes ámbitos. Y también nos indican un jefe que demanda ideas que incluso pueden chocarle, ¿verdad? Muchas veces pedimos ideas y después no las aceptamos. Límites de tiempo establecido, la crítica a los demás era penalizada, es decir, abiertos al cambio. Esos son los comentarios que tenemos. Exactamente. Vean qué disruptivo, por decirlo así, podría ser en una cultura organizacional donde las cosas se trabajan de esa forma, donde el supuesto líder es el juez y el que dice esta idea sirve, esta idea no sirve. Generar una cultura de innovación ahí es imposible. De hecho, yo estaba ayer revisando material, ¿verdad? Para traerles a ustedes el día de hoy. Y vi que en Silicon Valley, en una empresa X, yo creo que fue en IDEO, una persona dijo que se le había muerto un mapache en la casa, ¿verdad? Que llegó ahí y se murió ahí. Y entonces manda un correo a toda la organización diciendo, ¿qué hago con el mapache? ¿Verdad? Mi hijo quiere que despierte y no sé cómo decirle que está muerto. O sea, si uno está en una empresa y le llega un correo donde está tal vez el gerente general, donde están los otros gerentes, no sé, y llega un correo de ese tipo de un colaborador, eso sería como, rayos, o sea, ¿qué es esto, verdad? Lo que pasa es que los mismos colaboradores de esa empresa, por su cultura, le respondieron en serio, ¿verdad? Llame a esas autoridades, dígale a su hijo tal cosa, etcétera. Y entonces, ¿por qué les traigo a colación, digamos, este ejemplo? Porque si un líder de estos que son completamente autoritarios llega donde la persona y le llama la atención por ese tipo de correo, está limitando
quitándole o está prohibiéndole a esa persona y a la empresa en general el derecho a preguntar, ¿ok? Y preguntar es el génesis de donde se genera la innovación, o sea, la información, el aprendizaje, todo está en el preguntar. Entonces, es súper importante en una organización que la cultura de sentirnos libres, llegar, preguntar, no sentirnos como que si no sé algo realmente es porque no estoy preparado, lo que sea. O sea, si generamos esa cultura para que la gente pregunte desde qué hago con algún animalito que se me murió hasta cómo solucionar un problema que ya esté más enfocada a la parte del negocio, pues es súper importante. Ok, entonces valiosísimos esos aportes. Muy bien, entonces les decía, como para hacer una definición concreta, podemos decir que el design thinking es una metodología y una filosofía de trabajo, porque es un conjunto de métodos y herramientas que podemos mezclar para dar respuesta a una situación. Punto número 2, sirve para generar ideas innovadoras, ¿verdad? O con potencial para ser innovador, ¿verdad? Es una metodología que estimula la innovación y la creatividad a el trabajo colaborativo y multidisciplinario. ¿Ok? Punto número 3, que busca entender las necesidades reales de los usuarios. El reto aquí es entender y empatizar con la gente. ¿Ok? Y sobre esto vamos a hablar también un poquito más adelante, pero pues básicamente eso es lo que les quiero mostrar aquí. Y bueno, recuerden que cuando hablamos de innovación no podemos pensar en un platillo volador, ¿verdad? Tienen que ser soluciones factibles, ¿verdad? Lo que diseñamos debe ser posible de hacerse, construirse y mejorarse. No es una idea utópica. A todos nos encantaría tener un platillo volador para desplazarnos al trabajo, pero eso es utópico. Entonces tenemos que aterrizar muy bien, excelentemente bien, tenemos que aterrizar el proceso, digamos, y las ideas que vamos a generar y estar muy concentrados en el problema y la delimitación de ese problema. Punto número 5, funciona para que generemos valor. La idea es crearle ganancias a los usuarios. Y punto número 6, usando la sensibilidad y métodos de trabajo de los diseñadores de producto. Esta metodología, aunque nació siendo una metodología para la creación de productos, nuestro trabajo se centra en crear soluciones a servicios y procesos. Funciona para ambas cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles podrían ser, vamos a ver las etapas del design thinking? La primera etapa es la empatía. Nos ponemos en los pies de los usuarios y comprendemos. Lo siguiente sería definir el problema, es decir, de toda la data que ya me generó ese proceso de exploración con los usuarios, yo defino cuáles son los elementos más importantes y cuando ya yo he definido, yo ahora sí tengo el derecho de generar una idea. Antes no, ¿verdad? O sea, no puedo generar una idea al aire, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando queremos generar algo nuevo, ¿verdad? Primero tiramos la idea y después vemos a cuál mercado se lo vendo, ¿verdad? Y el asunto no funciona así, ¿verdad? Otra gente toma la decisión, bueno, al menos empresas que por lo menos hacen el esfuerzo de prototipar, hacen como una versión chiquitita de ese nuevo producto o servicio que quieren lanzar al mercado y lo prueban con los usuarios. Pues eso exactamente lo que hay que hacer en el design thinking, hacer como una versión pequeñita que sea barata, fácil de realizar, poco costosa y que nos genere a nosotros el aprendizaje como para definir si la idea tiene pies y cabezas, si hay que arreglar algunas cosas, algunos ajustes antes de lanzar el producto o el servicio ya en serio, ¿verdad? Y testearlo, ¿verdad? Es decir, si ya yo tengo ese prototipo, tengo que probarlo con esos usuarios que tienen ese dolor o esas necesidades en particular y ver si realmente soluciona ese problema. Vean, digamos, aquí en la incubadora llega mucha gente, ¿verdad? Bueno, nosotros, Tech Emprende Lab, está más enfocado en la parte de generar ideas, bueno, apoyar proyectos que estén basados en ciencia y tecnología, sobre todo porque en el TEC la mayoría de las carreras son ingenieriles, ¿verdad? Entonces aquí tenemos chicos que están trabajando en biotecnología, en el Internet de las Cosas, software, hardware, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, nuestro acompañamiento a emprendedores, uno de los puntos fuertes de nuestra incubadora es apoyar este tipo de proyectos, ¿verdad? Realmente la gente, todos llegan con una idea loquísima, pero ninguno ha investigado cuál es el problema, digamos, en sí que quiere resolver. Todos traen como un juicio de valor ahí, que ni siquiera está testeado
y la gente llega y empieza a programar de una. Entonces ya traen en la aplicación, ya invirtieron tiempo, dinero, la motivación del equipo para generar algo, luego tratamos de colocarlo en el mercado y resulta que aquello fue un completo fracaso. O supongamos tal vez de que había una aplicación que tenía la característica A y la característica B. Le metieron muchísimas horas a la característica A y resulta que la B fue la que más le llamó la atención a los usuarios. Entonces, esta metodología del design thinking es, ok, equivóquese rápido, equivóquese barato, para generar aprendizaje y una vez que ya yo he generado ese aprendizaje, ya puedo dar el siguiente paso, ¿verdad? Esto, bueno, a nivel de emprendimiento, a nivel cuando yo hablo de emprendimiento, hablo también de intraemprendimiento, porque yo sé que aquí hay gente de empresas grandes y entonces, hay que verlo, digamos, de esa forma, ¿verdad? Equivocarnos rápido, equivocarnos barato para no comprometer mucho recurso y la motivación, que es un factor súper importante. Entonces, vamos a ver. Bueno, un punto aquí importante que les decía ahora sobre el asunto de la empatía. Vean, vamos a ver, es algo muy fácil de decir qué es empatía, pero es realmente complicado de poder aplicarlo, digamos. Yo les puedo decir, bueno, el paso número 1 es ser empático, pero ¿cómo ser empático, verdad? O sea, ¿cómo podemos definir bien la empatía o cómo podemos realmente comprender a los usuarios desde ese punto de vista? Y la respuesta es muy sencilla, es decir, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la gente, pero ese problema o esa necesidad que tiene ese usuario, nosotros tenemos que conectarlo con algo real nuestro para realmente comprenderlo y entender qué es lo que está sintiendo esa persona. Es que hasta ese nivel es lo que a nosotros nos dice el design thinking. Es que yo sé que suena un poco romántico y que suena como, ¿para qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el tema de los negocios? Pero tiene que ver mucho. Nosotros como diseñadores tenemos que ver esta etapa como la más importante de todo el proceso de diseño. En la medida que la gente abra sus sentimientos hacia nosotros vamos a poder comprender con mayor profundidad el problema de ese usuario y cuando yo comprendo exageradamente bien el problema de ese usuario, ahora sí yo puedo tener como mayor propiedad para poder definir alguna solución. Y sobre esa solución, les decía, escogemos cuál es como la más factible y viable y generamos un pequeño prototipo. Ese prototipo lo testeamos con los usuarios y vemos si nos funciona y es un proceso iterativo. Es decir, podemos estar en la fase prototipado y nos dimos cuenta de que quizá no exploramos muy bien la problemática, entonces tenemos que devolvernos. ¿Ok? Entonces, más o menos, esto es el proceso del design thinking. Ahora, les digo más o menos porque aplicar esto en una empresa ya tiene su metodología, sus herramientas de innovación para poder trabajar en cada una de estas etapas, etcétera, pero al menos quiero que nos quede claro a todos, digamos, cuáles son las etapas más importantes del proceso. Ahora, ¿cuáles son los principios del design thinking? Para aterrizar un poco una idea es, primero, está centrado en las personas, ¿ok? Integra al usuario en la construcción de la solución, ¿verdad? Hay que ponernos en los zapatos de la gente. Vamos a ver, nosotros podemos ver que el design thinking lo que nos propone es como cambie lo tradicional, y lo tradicional es, a usted se le ocurrió una muy buena idea, porque tal vez vio una oportunidad en el mercado, y sobre esa oportunidad usted llega y formula su propuesta de innovación, ¿verdad? El design thinking es no, el design thinking es, ok, vaya, hable con la persona, hable con ese grupo de usuarios, comprenda, es decir, desde la perspectiva de la gente, y sobre eso construya. ¿Ok? No desde nuestra posición, digamos, como de jueces. Es democrático porque permite su uso a cualquier persona para resolver problemas y desafíos. Por ejemplo, cuando estamos aplicando esto en empresas o vamos a ver, en grupitos, ¿verdad? Etcétera. Es importante, eso se trabajaba siempre como en pliegos de papel y post-its y todo esto, ¿verdad? Y es importante que todos y cada uno, los miembros de cada equipo tengan un pilot, ¿verdad? Es decir, hasta ese nivel tenemos que llegar, ¿verdad? Para que el proceso no se centralice en una sola persona, sino que todos tengamos la misma libertad para llegar y aportar. Participativo, hay que escuchar realmente la voz de la gente, todos los miembros del equipo, y este es más bien un tema que promueve estructuras más horizontales, ¿verdad? Donde eliminamos el asunto de las jerarquías.
Y por otro lado, el otro punto es que realmente es una metodología, usa diferentes recursos y articula múltiples áreas del conocimiento, adapta los métodos a las necesidades de los usuarios y solucionamos diferentes tipos de desafíos. ¿Ok? Y es evolutivo también porque estimula para que las ideas crezcan y mejoren cuando se ponen a prueba, es realista, ¿verdad? Crea soluciones no utópicas, damos soluciones prácticas a problemas reales de usuarios reales y lleva la imaginación a la acción. Es decir, con Design Thinking nos volamos, ¿verdad? Nos volamos, pero siempre manteniendo los pies en la tierra de lo que nosotros podemos hacer. Vamos a ver, yo he participado en varias charlas del Design Thinking, pero en aquel momento a mí no me hablaban sobre los entregables que tiene que tener un proceso de Design Thinking. Me imagino que algunos de ustedes han participado en esos talleres. Es básicamente llegar, discutir, es decir, se hace todo el proceso y se hace bien, pero a veces no tenemos como muy claro cuáles son los entregables de cada etapa del proceso. Vean esto que les estoy mostrando por acá, que es bastante interesante, ¿verdad? Esos triangulitos que ven ahí o esos diamantes, bueno, son diamantes por una razón. Hay procesos de divergencia, ¿verdad? Que es cuando se amplía, por decirlo así, como la boquita, digamos, del pescado, hasta que llega un punto donde ya hemos explorado demasiado y más bien cerramos esa otra parte del diamante hasta ese punto naranja. Es decir, los procesos de divergencia es donde nosotros estamos extrayendo mucha información y los procesos de convergencia son esos procesos donde estamos sistematizando la data, ¿ok? Ahora, les hablaba de empatizar, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se transfiere esto, digamos, a la realidad. Punto número uno, muchachos y muchachas, cuando vamos a aplicar el Design Thinking, lo primero es clarificar el problema, porque si no me pierdo, ¿verdad? ¿Qué es clarificar el problema? Es hacer una primera aproximación al problema o a la situación que vos vas a enfrentar, donde se requiere realizar algunas preguntas clave para comprender en un primer momento qué tan grande es el reto que vas a enfrentar, enmarcarlo, descubrir cuáles son algunos de los factores detonantes de la situación y definir si es el Design Thinking o es otra metodología la más adecuada para dar respuesta a esa solución, ¿verdad? Durante esta fase hay que acercarse a la situación desde múltiples enfoques, conocer al cliente, el grupo, la empresa, investigar acerca de la estructura, los objetivos, las creencias, la participación en el mercado, cuáles son los competidores. También debemos de entender cuál es el grupo objetivo del estudio, buscando información disponible que ayude a entenderlo para crear una guía de investigación adecuada. Y finalmente, lo que les decía, es importantísimo que nosotros definamos el objetivo y el alcance, porque si no nos perdemos. Es decir, si es como tener una conversación sin sentido. Si yo estoy conversando con alguien y no hay un objetivo específico sobre qué es lo que yo quiero conversar, entonces me voy a perder y entonces voy a terminar hablando, por ejemplo, si quería saber cómo, no sé, el problema de las facturas de la electricidad, que vienen altísimas, ¿verdad? Terminamos hablando de que los hijos son unos irresponsables porque no sé, que desde niños nunca han sido obedientes, etcétera. Estoy inventando un ejemplo, pero lo que les quiero decir es que en esa etapa de clarificar yo tengo que marcar la cancha, es decir, yo voy a investigar este problema hasta aquí, ese es mi objetivo y hasta aquí llego, ¿ok? Y cuando ya yo tengo eso claro y definido, es el objetivo del alcance del problema, ¿verdad? Que yo quiero investigar, ahora sí yo voy a generar ese proceso de empatía, es decir, ya ahora sí hablar con usuarios, pero teniendo eso en cuenta para que no nos perdamos, digamos, en el proceso. Y entonces, ¿qué es explorar? Es todo lo que ya les he venido hablando sobre la empatía, pero quiero hacer énfasis en algo importante, que es que en la parte de explorar tenemos que ser como detectives. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que comprender a la gente, pero sin intervenir en el proceso. Vamos a ver, porque tenemos que dejar definitivamente los prejuicios y los paradigmas y posiciones nuestras afuera, porque cualquier posición parcial que uno tome como investigador puede sesgar y dirigir la información hacia nuestros propios intereses. Y esto es la parte más difícil para mí de uno como diseñador, ¿verdad? Que es dejar los prejuicios afuera y verse como un niño que va a empezar a explorar todo literal como desde cero y no vamos a intervenir en lo que o sea, es decir, no vamos a influir a que la gente me diga lo que yo quiero escuchar, sino es como ser el detective y sin manchar, por decirlo así, la
la escena del crimen. ¿Ok? Luego, inicia el proceso de la convergencia, ¿verdad? Que es procesar esa información. ¿Y qué entendemos aquí por procesar? Una vez que ya nosotros tenemos la data, es decir, todos los datos explorados, ya he explorado demasiado, tengo muchísimos datos, mucha información, pero hay que procesarla, es decir, tengo, tengo que ver cuáles son las variables que intervienen, cómo juegan esas variables, cómo se cruzan esas variables, cuáles son los actores que están involucrados ahí, ¿verdad? Cuáles son las posibles categorías en las que yo puedo agrupar esas variables resultantes, ¿ok? Entonces, procesar puede ser un proceso agotador, extenso, interminable, cuando en la etapa de exploración se pierde el foco, ¿verdad? O se desdibuja el objetivo que inicialmente nos habíamos planteado. Entonces, adicionalmente, esta fase nos exige la creación de informes donde se consigne y se resuma la información de esa data que se ha venido levantando. Algunos informes son presentaciones simplificadas de los hallazgos, son visuales, van al punto, otros pueden ser más extensos, detallando incluso las frases dichas por los mismos usuarios o incluyendo muestras, porcentajes, indicadores, tendencias, etcétera. Es procesar esa información, convertirlo en un informecito, un informe ahí chiquitito, ordenado, limpio, visual, etcétera. Y la otra parte que es importante, una vez que ya yo he procesado y he generado el informe, es la parte de definir. ¿Qué es definir? Aquí por definir yo les hablo de las variables del diseño. Y es decir, yo lo que ocupo es definir qué es lo que ocupa la gente, pero ojo que no es la solución que nosotros como equipo de diseño estamos proponiendo, sino más bien es como una lista de adjetivos que necesita la gente. Es decir, la gente ocupa que lo que sea la solución, tenga que ser barato, tenga que ser flexible, tenga que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son adjetivos, no estoy llegando a la solución, pero sí tengo que definir, después de todo ese gran proceso, qué es lo que necesita la gente. Ahora, esto tenemos que hacerlo desde dos puntos de vista. Los requerimientos de la organización o el cliente que propone y financia el reto. Es decir, si yo fuera un consultor para desarrollar un proceso de innovación en su empresa, yo tengo que saber cuáles son los requerimientos de ustedes y el presupuesto que tienen para solucionar el problema, ¿verdad? Eso me marca a mí un techo, ¿ok? Y por otro lado, yo tengo que saber cuáles son los requerimientos de los usuarios y tomando en cuenta, lógicamente, las necesidades y las expectativas que ellos tengan. Entonces, sobre ese piso y ese techo es donde yo puedo jugar con mi creatividad y la creatividad del equipo de diseño para trabajar. Un punto importante que yo no se los mencionaba antes, ya para irse, que ya son las 11, es que cuando uno conforma un equipo de innovación, bueno, lo primero es, yo leía por ahí, buscar gente dentro de la organización, ojalá que sean como raros en el sentido de que sean personas como muy creativas, como que se salen fuera de la caja, que tienen pensamientos radicalmente diferentes al resto. O sea, esa gente aporta de una forma muy rica, ¿verdad? Según los entendidos, así es como se conforma equipo. Pero un asunto muy importante es que hay una forma que se llama T-shaped person, como imagínense una letra T, ¿ok? En la parte vertical está la gente que tiene conocimiento técnico sobre ese problema y así es como se conforma la mayoría de equipos en empresas para generar innovación, pero pocas empresas ven la parte horizontal de la T, que es invitar personas dentro del equipo de diseño, ¿verdad? Para que aporten desde otros puntos de vista. Entonces, ahí podemos meter, por ejemplo, un cliente en el equipo de diseño o dos clientes. Podemos meter un proveedor en el equipo de diseño. ¿Ok? Podemos meter gente random, ¿verdad? Pero que tengan habilidades que probablemente yo requiero. Hay formas, digamos, hay metodologías para poder crear este equipo, ¿verdad? Pero les anticipo de primera mano que la idea es que el equipo tenga conocimiento técnico, pero también que aporte desde otras aristas, que sería esa parte horizontal de la T. Ahora, siguiendo con el otro diamante, que es la parte de estimular. Aquí ya estamos hablando de que ya, bueno, no, perdón, no les he comentado sobre el entregable final, que es el desafío. Que ese punto naranja es el entregable de ese primer diamante. El desafío es un documento que reúne un solo enunciado de todas las conclusiones del proceso del diagnóstico, incluyendo el enmarque, el entendimiento del cliente, usuarios, situaciones, expectativas, necesidades, etcétera.
un desafío no es una solución, es un planteamiento que libera toda nuestra energía para construir una solución. Les pongo un ejemplo por acá. Vamos a ver. Un ejemplo podría ser, ¿cómo podemos diseñar un proceso de entrenamiento en metodologías colaborativas que sea participativo, eficiente, empoderador? Vean que esas son las variables del diseño, para que los gerentes de la zona de Cartago trabajen juntos con los colaboradores en la construcción de una cultura de innovación sobresaliente. ¿Okay? Vean que después de todo ese proceso, de ese primer diamante, el desafío que es el entregable de esta primera etapa es justamente ese, una declaración de problema que tenga en cuenta el qué es lo que quiero hacer y las variables del diseño, pero sin caer en la solución. ¿Okay? Ese es el primer entregable. Luego, el siguiente diamante, que es es este que viene aquí, que es la parte de construir. Construir se compone en estas etapas de divergencia y convergencia. El primero es estimular más bien como fomentar la creatividad del equipo de innovación, ¿verdad? Es como hacer unas actividades rompehielo dentro del equipo como para aflojar, digamos, como el cerebro y ponernos creativos y demás. Luego, una vez que ya el equipo está como motivado y ya hemos hecho diferentes actividades o icebreakers como para despertar un poco el cerebro, ahora sí vamos a producir la mayor cantidad de ideas posibles. Vean qué interesante, no es que entre equipo construimos una única solución, sino es más bien que entre todo el equipo vamos a construir todas las soluciones posibles, porque es un proceso democrático, ¿verdad? Y participativo, pero siempre tomando en cuenta el desafío, ¿ok? Aquí vamos a plantearnos el desafío y sobre ese desafío vamos a generar las ideas. Una vez que ya tenemos una amplia gama de ideas, vamos a valorar cuáles de esas ideas están más aterrizadas en función del desafío, que era el primer entregable. ¿Ok? Y una vez que ya hemos valorado todas en función de ese desafío y también de los requerimientos de la organización y del presupuesto de la organización, entonces ahora sí vamos a priorizar y vamos a decir, bueno, esta es la idea que con la que vamos a hacer el experimento o el prototipo. Entonces, el objetivo de esta fase, de este segundo diamante, es construir un prototipo ligero, ¿ok? Es básicamente eso ese sería como el entregable de ese diamante. Vean qué interesante, cuando yo estoy trabajando en el primer diamante, mi mente o la mente de todo nuestro equipo tiene que estar en función del objetivo y el alcance, ¿ok? Para no perdernos en el proceso. Y así construimos el desafío. Cuando estamos en la ideación, tenemos que poner la mente en el desafío que ya per se tiene inmerso el objetivo y el alcance del problema, ¿verdad? Entonces es un proceso ordenado. Por eso es que el Design Thinking es una metodología. Muy bien, y ya luego generamos el prototipo y el prototipo lo que tenemos que hacer es, bueno, generarlo, que es esa parte de prototipar que ven en el tercer diamante. Vamos a testearlo con nuestro grupo objetivo. Y una vez que lo vamos a testear, vamos a procesar cuál es la data que realmente aporta a nuestra solución y vamos a realimentar el modelo y vamos a enriquecer el modelo para llegar a una solución final. Esto es así, muchachos y muchachas, el Design Thinking. Ahora, yo sé que muchos de nosotros tenemos la idea de ok, ¿por dónde arrancamos, verdad? Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip para que me equivoqué, un momentito. Aquí está. Perdón, vean, esta es la página de la ONU. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Esos son 17 objetivos que se plantearon desde las organizaciones, bueno, desde la ONU para trabajar estos problemas que son de interés mundial o esos objetivos más bien que son de interés mundial. Si alguno de ustedes es, bueno, no importa, digamos, un emprendedor, como les decía, puede ser un intraemprendedor dentro de una organización o un emprendedor por su cuenta, pero mi recomendación es que cualquier innovación que ustedes quieran generar
ojalá que esté inmersa dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque al menos Banca para el Desarrollo, Procomer, MEC, MISID, etcétera, o sea, muchas organizaciones que apoyan el emprendimiento, apoyan proyectos que estén circunscritos a algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y vean que la página es súper amigable. Ustedes nada más ponen ODS, ¿verdad? Ahí les aparece en la página de la ONU y nada más ingresan, por ejemplo, a, yo qué sé, fin de la pobreza, ¿verdad? Y entramos a fin de la pobreza y la página lo que me tira es únicamente una descripción de la justificación de por qué ese objetivo. Y vean qué bonito esto que aparece acá. Me aparecen datos destacables que están en función de ese objetivo, las metas de ese objetivo y algunos enlaces que son documentos donde yo puedo profundizar. Entonces, para arrancar un proceso de design thinking o de innovación, un buen punto de partida es arrancar de un problema que ya yo sé que es gigantesco, ¿verdad? Es decir, un problema que vale la pena resolver. Y con esto hago un pequeño paréntesis, ¿verdad? No todos los problemas vale la pena solucionarlos. Son problemas, ojalá, donde la gente esté dispuesta a meterse la mano en la bolsa y a pagar. Hay cosas que sí son problemas para los usuarios, pero no lo suficientemente dolorosos para que ellos paguen por algo. Entonces, lo que recomendamos aquí en la incubadora a la gente es ojalá enfóquese en un problema que sea grande, que lo tenga mucha gente, enfóquese en un problema, ojalá que crezca todos los días, ojalá que sea una tendencia, aunque esperaríamos que este no sea como el único factor de ese problema que está atacando ese grupo de emprendedores o de diseñadores, porque en un problema que es creciente, pues lógicamente puede que llegue mucha competencia, pero ese es un punto importante, ¿verdad? Ojalá que sea un problema que sea urgente de resolver. Veamos el calentamiento global, qué hacemos con el plástico, qué hacemos con tanta contaminación. Ojalá que sea un problema vamos a ver, que esté amparado por alguna ley, que sea obligatorio. Por ejemplo, el asunto de la facturación electrónica hizo que todas las empresas o que muchas empresas de desarrollo de software sacaran sus propias plataformas, a pesar de que Hacienda tenía una, ¿verdad? Pero tenía sus limitantes. Entonces ahí vieron una oportunidad y la lanzaron al mercado y claro, esta gente vendió un montón. Y sobre todo, chicos y chicas, ojalá que sea un problema frecuente. Entre más la gente se enfrente a ese problema todos los días, pues muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, como les digo, el tip que yo les puedo dar, o el consejo que les puedo dar en este momento es, tomen esto como un mecanismo de salida, ¿ok? Como un mecanismo de partida, perdón. Y sobre eso trabajar el proceso de diseño. Y finalmente voy a terminar este webinar con un pequeño ejemplo sobre una innovación de proceso, que no sé si alguien habrá preguntado en el chat porque no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero la innovación también se genera en el proceso, y McDonald's para mí es una de las fieles representaciones de una innovación de proceso y también de cómo se puede hacer un prototipo aplicado en los servicios. Entonces, se los voy a mostrar en este momento y yo creo que con esto ya nos estamos despidiendo. Lo que hicimos, Dick, cuéntale eso. ¿La cancha de tenis? Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Zona de empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas listas. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok. Batidoras múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve, debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Y Dick estaba corriendo con una vara y les decía en dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. ¡Todos deténganse! ¡Basta! Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras. Así que ahora, esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación es muy ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen.
Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Muy bien, Jasper. Esos pepinillos se ven bien. ¡Ketchup! Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Ed. Pepinillos, pepinillos y mostaza. Le llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Speedy System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario. Ok, yo creo que con esto termina mi participación en el webinar. Realmente ha sido un placer. Espero que nos haya quedado a todos claros los ejemplos, ¿verdad? Y que quedara sobre todo claro que es lo que más me interesa, es el tema de partir de un problema y veamos que un prototipo, hay una forma, digamos, de hacer las cosas mucho más sencillas y que puede evitarnos reprocesos. Y no sé, yo me imagino cuántas empresas le han pedido a un ingeniero, no, yo qué sé, tal vez en producción industrial, que haga un diseño de una planta y ni siquiera haberlo probado para ver cómo funcionaba. Entonces, digamos, son cosas como que nos podemos evitar y aplicarlo a nuestra vida diaria, no solo a los negocios, sino también para solucionar cualquier problema. No sé si tienen alguna consulta o duda. No sé tampoco si tenemos tiempo para eso. Muchas gracias, Brian. Sí, tenemos el tiempo muy limitado. Primero agradecerle porque estuvo muy participativo. La gente nos estuvo poniendo ahí pues sus comentarios. Sí tenemos un par de consultas. Por el tiempo no vamos a poder hacer muchas. Por aquí tengo un comentario que dice que me despertó ideas dormidas, especialmente en esta contingencia. Tal vez, Brian, si usted nos da un pequeño consejo de cómo nosotros, antes de empezar una cultura innovadora en la empresa, podemos empezar con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo despertarnos? Vamos a ver, mi recomendación es, tratemos de hacer este proceso en nuestras empresas. Es decir, vamos a ver, si el problema es que nos falta una cultura de innovación, hagamos un equipo y usemos el design thinking para aplicarlo. Es más, y les voy a mostrar una herramienta, vean que vamos a ver si me la encuentro acá. Porque yo sé que esto no fue taller, sino más bien... hay una página que se llama Tinkersco. Vamos a ver. Ajá, tinkersco.com, ¿verdad? Y es esta página que aparece por acá. Entonces, en la página vienen como las etapas del design thinking, ¿verdad? Y vienen algunos ejemplos y vienen las plantillas. Eso lo podemos hacer perfectamente en nuestras organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene un Customer Journey Map, que es una de las herramientas como para identificar los puntos de dolor de los usuarios, y viene un ejemplo sobre cómo aplicarlo. Entonces, creo que es una buena forma como de empezar a generar cultura en la empresa. Entonces, llamemos un grupito, hagamos un grupito de 5 personas, de 6 personas, ojalá que sean líderes en la empresa, líderes en el sentido no de puesto de trabajo, sino gente que sea como influencer, digamos, y trabajemos esto y propongámoslo y lo vamos trabajando sobre la marcha, ¿verdad? Y como les decía, la metodología no nos da una solución, pero sí nos da ¿cómo es? No nos da el pez, pero sí nos enseña, digamos, a pescar. Entonces, para responder concretamente a la pregunta, apliquemos con ese problema de cómo generar una cultura de innovación en mi empresa y usemos el design thinking para llegarle a esa solución. Y probamos, a ver cómo nos va. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, bueno, no vamos a hacer más. Aquí hay una consulta grande. Lo que vamos a hacer es que se la vamos a pasar a Brian para que la conteste por correo electrónico y tal vez lo pueda hacer un poco más personalizado. Muchísimas gracias. Nos están preguntando por la grabación, por supuesto se las haremos llegar.
Bueno, volver a agradecerle a Brian porque creo que muchísimo material para empezar a investigar un poco más sobre este tema y empezar a aplicarlo en nuestras empresas y en nuestras vidas. Yo le voy a dar el pase al máster Francisco Céspedes Obando para que nos haga el cierre de esta actividad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Alexandra, y gracias, Brian, por la intervención de hoy. Sin duda alguna es un tema que vos manejás de una manera muy amena y muy entretenida, y eso creo que es un ingrediente muy importante para que las personas se entusiasmen y realmente le tomen el sentido al tema de la innovación. Como bien lo has venido explicando, es un tema muy amplio, implica muchísimas cosas, y lo que tratamos de dar en estos espacios siempre es como una pequeña pincelada de todo lo que se podría avanzar, y sobre todo en un momento como estos, que como bien lo decía Alexandra hace un rato, con la intervención de alguno de los participantes, estamos realmente necesitados, urgidos de poner a funcionar nuestra cabecita para crear nuevas ideas y para replantearnos cosas. Si algo positivo tienen las crisis, y eso es algo que siempre se ha dicho, es que precisamente tienen esas oportunidades para replantearnos ideas y para generar nuevos proyectos, plantearnos nuevos retos y sacarlos adelante. De parte mía, de parte del Secrotur, obviamente agradecer siempre al CIDE y al Tech Emprende Lab por la colaboración que ha tenido con nosotros, tanto esta semana como la semana pasada. Y bueno, aquí quedamos atentos a cualquier consulta que ya nos hagan para manejarla de forma privada a través de Brian y de todos nosotros. A todos los que participaron y fueron parte de la actividad también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y como siempre, pedirles que estén atentos a las comunicaciones de las actividades de las próximas semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, Brian. Gracias, Francisco y Lady, por apoyarnos siempre, y ahí les estaremos enviando la información, así como la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.